Muy pero muy buenas, querido trader, querida trader. Estoy muy emocionado de poder traerles este video, este documento, esta guía paso a paso para poder identificar la dirección del precio todos los días, ¿sí? Si bien no vas a precisar muchos conceptos avanzados para seguir esta guía, porque básicamente te lo traigo muy masticado con muchos ejemplos, lo vamos a ver en TradingView todo el tiempo para que lo puedas llevar a la práctica. Solamente vas a necesitar prestar un poquito de atención, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada, este video no te lo tomes como una serie de Netflix, sino que presta atención, saca cuaderno, un boli y anotá de lo que te vaya quedando, ¿sí? Poder verlo reiteradas veces, eso es lo bueno. Pero bueno, más que nada, cuando termines este video, el concepto que te tiene que dar, ¿sí? Con lo que te tenés que quedar, básicamente, es con aprender a identificar cuál va a ser la próxima búsqueda de liquidez del precio, ¿sí? Y la verdad que es muy sencillo. Entonces, bueno, sin más, sin tanta vuelta, vamos al video. Muy bien amigos, y bueno, he preparado este documento como les comentaba recién, básicamente para que ustedes lo van a poder descargar a este video, a este PDF, se lo voy a dejar en la descripción con un montón de enlaces más donde van a poder encontrar un curso totalmente gratuito de Smart Money que hicimos con nuestros amigos de Active Trade. Así que bueno, en este documento es una guía paso a paso, ¿sí? Que le va a quedar como referencia para poder estudiar, para poder sacar sus apuntes, para poder tener al alcance de la mano todos los días. Así que bueno, vamos con lo que va. Identificar el bias del día. Este documento te servirá como guía, justamente como les comentaba recién, para identificar la dirección del día o semana próxima, ¿sí? Aunque determinar la posible dirección diaria o semanal no te garantice que vas a tener una entrada, sí o sí, ¿sí? Es muy importante determinar previamente hacia dónde podríamos enfocar la dirección del precio durante nuestra sesión operativa, ¿sí? Porque claramente no es lo mismo operar New York, donde ya pasó gran parte del día, que operar Londres, que operar Asia, ¿sí? Pero vos identificando, sabiendo cuál es el bias del día, cuál es la próxima liquidez, vas a tener un concepto más claro de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Y eso es lo que te va a aportar este documento, este paso a paso, ¿sí? Entonces, si nuestro bias, dice acá, del día nos indica que vamos a por el máximo, por el mínimo del día anterior, que ahora lo vamos a ver, no significa que vamos a buscar sí o sí compras o ventas, ¿sí? Lo que le decía recién, no porque vos vayas, encuentres un máximo del día o un mínimo del día eh, posible de que el precio vaya, se dirija hacia ese punto, vas a buscar solamente compras, solamente ventas. Porque la sesión es muy importante. Por ejemplo, si vos operas New York, como es mi caso, y ya pasó gran parte del día, quizás el bias del día en el que estás operando era el mínimo, ¿sí? Pero ese mínimo, digamos que ya fue neutralizado, ya absorbió la liquidez y sabés que ahora la liquidez es el máximo de esa misma vela. Entonces, bueno, tranquilo porque ahora vamos a ir a verlo, vamos a ver muchos ejemplos, ¿sí? Para poder evacuar la mayor posibilidad de dudas que le surjan. Pero bueno, básicamente no se queden con que, bueno, si tengo un máximo, un mínimo, tengo que ir directamente por él y voy a comprar o voy a vender. No, esto va a servir para que ustedes puedan, en base a un contexto más general que tengan, no solamente se queden con esto, ¿sí? Poder determinar su entrada, ¿sí? Pero bueno, probabilísticamente esto es muy importante porque si vos ya sabés hacia dónde vamos o de dónde venimos, vos ya estás un paso más adelantado, ¿sí? Vos ya estás un paso más adelantado. Entonces, eso es para mí, es un punto a favor, es algo que tenemos que usar a nuestro favor y la idea es que lo puedan entender. Entonces, los máximos y los mínimos del día anterior nos sirven para identificar la liquidez, ya sea para buscar reversiones o continuaciones, ¿sí? Nosotros tenemos un máximo y un mínimo, como les decía recién, puede ser que la liquidez haya sido neutralizada y vamos a ir en el caso contrario, o puede ser que esa liquidez digamos que la haya pasado, como lo vamos a ver ahora, y el precio siga su camino o haga una continuación del mismo, ¿no? Entonces, imaginemos el siguiente escenario. ¿Cuál liquidez se encuentra más próxima? Siempre es la pregunta que te tenés que hacer. El precio se va a dirigir hacia la liquidez que tenga más próxima. En este caso, imaginémonos, acá tenemos un máximo del día y un mínimo del día, ¿sí? De la vela anterior. Nosotros nos encontramos en este punto. El mercado viene con esta vela que ha sido bajista, ¿sí? Entonces, observamos, ¿sí? Que la liquidez más próxima es la del mínimo del día. Es decir, la vela anterior terminó bajista, claramente,
amanece por acá, esta vela que nosotros estamos operando, estamos en este día, ¿sí? ¿Cuál es la liquidez más próxima? Bueno, la del mínimo del día anterior, ¿sí? Lo mismo al alza. Si nosotros acá tenemos el máximo del día y el mínimo del día, y el precio inicia por este punto, ¿cuál es la liquidez más próxima en este punto que estamos alcista? Básicamente es el máximo del día anterior, básicamente la que está más cerca, ¿sí? Entonces, en base a eso, en base a lo que suceda, lo que haga esta vela, nosotros vamos a determinar si es un patrón de reversión o si es un patrón de continuación, ¿sí? Entonces, como vemos acá, vamos a cambiar esto a negro. Ahí está, un poquito más fino. Bien. Como vemos acá vemos que el precio, ¿sí? Tiende a neutralizar este punto, ¿sí? Acá tiende a neutralizar este punto. Y fíjense cómo lo hace, de mecha. Es decir, que esta vela de por acá, no cerró por debajo, ¿sí? Por debajo de este mínimo, sino que el precio va, toma la liquidez y automáticamente se recoge, ¿sí? Y termina cerrando por acá. Entonces, en este punto dado, en este punto determinado, el que se convierte en liquidez es este máximo de por acá, ¿sí? Porque, ¿de dónde venimos? Bueno, venimos de tomar la liquidez del mínimo del día anterior. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia el máximo que me dejó esta vela, ¿sí? Entonces, si lo miramos al alza, exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que el precio acá termina, ¿sí? Fíjense que acá el precio en este punto cierra, ¿sí? Por debajo del máximo del día anterior. Por lo tanto, ¿cuál se convierte en liquidez? Bueno, el mínimo de esa vela. Entonces, si la próxima vela amanece por acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser la liquidez que el precio vaya a buscar? Este punto de por acá, ¿sí? En este caso, en el caso anterior que vimos de reversión, acá, imagínense que la vela que viene empieza en este punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la liquidez que vamos a ir a buscar? Este precio por acá, ¿sí? Porque viene siempre la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, por eso yo soy tan repetitivo con esto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿de dónde venimos? ¿Sí? Entonces, si sabemos de dónde venimos, es muy posible, ¿sí? Que identifiquemos hacia dónde vamos. Entonces, eso es un patrón de reversión. Básicamente tenemos que identificar, tenemos que observar, porque esto no hace nada más que observar, ¿sí? Cómo es el cierre de la vela respecto al mínimo o al máximo anterior que ha superado. Si es de forma de mecha, simplemente significa que lo ha neutralizado, por lo tanto vamos a ir hacia el máximo, en este caso, ¿sí? De esta vela, ¿sí? Entonces, un patrón de continuación, ya se darán cuenta qué significa, pero como bien ven acá tenemos el máximo, el mínimo del día, perdón, ¿sí? Este es el mínimo del día y el precio termina por debajo, ¿sí? El cuerpo de la vela termina por debajo del mínimo. ¿Qué significa? Que la liquidez próxima, cuando amanezca acá la vela siguiente, va a ser este mínimo, ¿sí? Vamos a seguir bajista. Por eso se llama continuación, porque vamos a seguir el camino que veníamos. Entonces, cuando vamos hacia el alza, en este punto, en este ejemplo, vemos que el precio termina por encima del máximo del día anterior, ¿sí? Por lo tanto, la tercera vela que amanezca por acá, ¿a dónde vamos a ir? Sencillamente al máximo de la vela anterior, que es esta de acá. ¿Se entiende? Entonces, no hace falta indicadores, no hace falta nada, simplemente observar de qué manera termina o de qué manera, sí, de qué manera cierra la vela anterior que ha neutralizado en este caso, ¿sí? Yo acá cuando el precio neutraliza, ¿sí? Es porque entiendo que recoge la liquidez del máximo del día, entonces la neutraliza para tomar impulso hacia un siguiente movimiento. Y el siguiente movimiento tiene grandes probabilidades, ¿sí? De dirigirse hacia el mínimo de esta vela. En este caso, este se convierte en liquidez, ¿sí? Bueno, nada, esto básicamente les va a servir mucho a partir, si no lo sabían, yo todos los días en el canal de Telegram comparto el análisis, comparto el bias del día, que es lo que yo estoy esperando. Y bueno, a partir de ahora, los que no entendían, espero que lo empiecen a entender, ¿sí? Pero bueno, no se queden con esto, vamos a pasar al gráfico para poder identificar, para que ustedes, vamos a verlo con ejemplo en el TradingView. Muy bien, amigos y amigas, con el fin de llevarlo a la práctica, estoy ahora en TradingView. Me paré en el 21 de octubre, en este caso, viernes 21 de octubre de 2022, y vamos a ver vela a vela
llevando a la práctica lo que acabamos de aprender, ¿sí? Cuál es la liquidez más cercana y ver qué sucede en un gráfico, ¿sí? No es nada 100% infalible, o sea, no es que esta técnica funciona todos los días, ¿sí? Pero tiene un gran porcentaje de acierto, ¿sí? Y además, algo muy interesante es que hay que tener en cuenta el contexto. Es decir, no solamente me voy a guiar por el bias, que digamos, sirve de mucha ayuda, pero no solamente me puedo guiar por eso, sino que también tengo que prestarle atención al contexto de dónde venimos, hacia dónde vamos a nivel macro, ¿no? Pero bueno, vamos a prestarle atención a este ejemplo para poder llevar a cabo esta estrategia de la dirección del precio. Entonces, en este caso vemos que el precio, ¿sí? Esta mecha toma liquidez de los mínimos anteriores y cierra por encima con cuerpo. Entonces, es sencillo, vamos a ir en búsqueda de los máximos de esa vela, ¿sí? Perfectamente, el precio toma el máximo y ahora nuevamente cierra por encima, ¿sí? Del máximo del día anterior. Por lo tanto, ¿cuál se convierte en liquidez? El máximo de esa vela, o sea, es digamos que un patrón de continuación, ¿sí? La próxima vela lo continúa perfectamente y exactamente igual que lo anterior. Acá varias cosas para agregar, pero por ejemplo estamos reaccionando a estos niveles, ¿sí? Que viene de fallar en crear un bajo. Y por patrón de vallas, digamos, por estrategia de vallas, ¿cuál es la liquidez más cercana? Este máximo. Entonces vamos a buscar ese máximo, ¿sí? Y evidentemente se lleva el de esa vela y el de la vela anterior. ¿Se entiende? O sea, no solamente nos vamos a quedar con el vallas, sino que también vamos a poner en contexto, ¿sí? Todo lo que podemos observar en el gráfico. Porque no solamente tenemos esta vela, sino que siempre estamos reaccionando a algo a la izquierda. Entonces, acá en este caso, perfectamente es un patrón de continuación. ¿Cuál es, según Bayas, la liquidez más cercana? Es el máximo, claramente, ¿sí? Acá tener en cuenta que esta vela está reaccionando a esta zona de oferta, digamos, que viene de generarme todo este movimiento bajista. Es el inicio. Y además, ya estando en este punto, también estamos neutralizando todos estos mínimos de días, semanas anteriores. Estos máximos, perdón, de días, semanas anteriores. Entonces, bueno, estamos en un punto bastante interesante. Pero mínimo vamos a esperar que el precio se lleve este máximo. Bien, lo que le decía, estamos reaccionando en una zona de oferta y venimos de neutralizar muchos máximos. Entonces, cuanto más máximos neutralicemos a la izquierda que hayan ocasionado algo, como es este el caso, ¿sí? Y este el caso, vamos a tener menos probabilidades de que vaya por el máximo, o mejor dicho, de que empiece a generar un movimiento bajista. Vamos a tener más probabilidades. Entonces, en este caso, el precio se lleva al máximo de la vela anterior, pero cierra por debajo. Fíjense que simplemente neutraliza el máximo del día anterior. ¿Y cuál es la liquidez más próxima de esta vela que estamos acá parados? Esa, el mínimo de esa vela. Entonces, el próximo movimiento esperamos que sea de continuación, ¿sí? Evidentemente, ahí tenemos un movimiento hacia abajo. Esta vela, como cierra, o sea, si bien neutraliza, pero tampoco me genera mucho cuerpo, es una vela inside, entonces no me dice mucha información. Básicamente por especulación o por entender el contexto, diría que vamos por el mínimo, ¿sí? Porque venimos, ¿de dónde venimos? De llevarnos todos estos máximos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener más fuerza? Toda esta neutralización y el máximo de la vela anterior, o simplemente lo que está haciendo esta vela acá es neutralizar el mínimo de la vela anterior, ¿sí? ¿Cuál tiene más importancia? En este caso yo voy contra esto, es decir, vengo de llevarme todos estos máximos, por ende el precio tendería a seguir cayendo, por lo menos hasta completar ese imbalance, ¿no? El precio cae, cierra con mucho cuerpo por debajo, sencillo. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es la liquidez que le sigue? Bueno, el mínimo de esta vela. El precio se la lleva, evidentemente, y nuevamente lo mismo. El precio cierra casi que en el mismo punto que cerró la anterior, ¿sí? Pero es una vela que termina, o sea, cierra bajista, ¿sí? Fíjense, cierra bajista. La otra vela había cerrado acá. Pero casi que no cierra por debajo del mínimo de esta vela, ¿sí? Sino que cierra en el mismo punto, ¿sí? Lo mismo, por contexto y demás, yo voy a que siga atacando los mínimos hasta que me demuestre lo contrario. Evidentemente el precio sigue cayendo con mayor fuerza. Si comparo el mínimo anterior a este, el precio cierra con mucho más, con cuerpo por debajo del mínimo, por lo tanto voy en búsqueda del mínimo en la vela siguiente. Ahí está. Próxima vela, vean que
si ustedes se pueden hacerlo, la probabilidad de acertar el próximo, digamos, la próxima búsqueda en liquidez es bastante alta. No es un 100%, ¿sí? Pero vas a tener digamos que un acierto de entre un 80, un 85, 75% perfectamente, ¿sí? Porque es simplemente identificar cuál es la liquidez más cercana, ¿sí? Entonces vos identificás cuál es la liquidez más cercana. No por esto, acá en este caso buscaríamos el mínimo de esta vela. No vamos a buscar ventas porque automáticamente, porque a lo que voy es que nosotros estamos, y al final voy a dar varios ejemplos de eso, pero nosotros estamos en este punto y quizás Asia amanece, se lleva, en este caso falló, por ejemplo, perfecto, se llevaba el mínimo, ¿sí? Y nosotros esperábamos que se llevaba el mínimo y estamos en New York, ya se llevó el mínimo el mínimo de esta vela. No por eso vamos a seguir bajando, sino que después de neutralizar puede venir un movimiento alcista. Lo mismo, tener en cuenta siempre de dónde venimos, ¿sí? A qué estamos reaccionando. En este caso el precio cierra muy fuerte al alza, claramente. La vela cierra ahí, va a ir por ese máximo, ¿sí? O al menos esperaría eso yo. Exactamente, fíjense que hemos acertado un montón, erramos esta de por acá, no hay problema. En este caso, lo mismo, ¿cuál es la liquidez más cercana? Bueno, el cierre, el máximo de esa vela, ¿sí? Nuevamente acertamos. Y fíjense ahora, estamos, viene de neutralizar, ¿sí? Los máximos de estas velas también, ¿sí? Que puede ser el máximo de esta semana. Es decir, este es un máximo semanal de la semana anterior, ¿sí? Y el precio, fíjense cómo cierra. Pero vamos a ir por el máximo sin tener en cuenta el contexto. ¿Ven? Lo que les decía, el precio termina por debajo. En este caso no ha llevado ni el máximo ni el mínimo, ¿sí? Pero bueno, después de neutralizar el máximo de la semana anterior, es muy poco probable que siga subiendo, que haga otro movimiento al alza en la vela que le sigue, ¿sí? Ahora sí, el precio se lleva no solamente el mínimo, porque si veamos acá, ¿sí? El precio termina bajista en comparación a esta es la liquidez más cercana. No solamente se lleva este mínimo, sino que también se lleva el máximo que veníamos atrasado, por así decirlo, anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera podemos seguir mucho tiempo haciéndolo. Llévelo usted a la práctica. Pero bueno, vamos a seguir con el documento porque hay más ejemplos, hay más conceptos que le quiero transmitir. Muy bien, amigos, estamos acá de vuelta. Sigamos con el documento. Página 3 dice, lo mismo ocurre con los máximos y mínimos semanales. Un poco lo que les comentaba recién, ¿no? Y acá hice un ejemplo para ustedes. Acá tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de esta semana? Es decir, el precio alcanzó este máximo y alcanzó este mínimo, ¿sí? Entonces tenemos nuestro rango, nuestro sesgo semanal de la semana anterior, ¿sí? Entonces, esto básicamente puedes pasarte de gráfico una semana y marcar el máximo o el mínimo, o puedes fijarte en gráfico diario, eso como ustedes deseen. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el lunes amaneció, no pasó nada, ¿sí? Básicamente, pero el martes lo que vemos es que el precio, ¿sí? Neutraliza el mínimo de la semana anterior, ¿sí? Neutraliza el mínimo de la semana anterior. Entonces, como el precio viene de neutralizar el mínimo de esa semana, mayormente, ¿a dónde vamos a ir? Hacia la próxima liquidez semanal. Ahora ya estamos hablando semanal. Entonces, cuanto más alto, más grande sea nuestra temporalidad, ¿sí? Digamos que si nos basamos en liquidez diaria, va a ser de las velas anteriores. Pero si nos bajamos en semanal, es exactamente lo mismo una semana. Nuestro sesgo pasa a ser semanal. Entonces, acá tenemos que el precio neutraliza. Entonces, ¿cuál es la próxima liquidez que el precio tiene para ir a buscar? El máximo de la semana anterior. Entonces, nosotros vemos que el precio neutraliza cerrando por encima del mínimo de la semana anterior, ¿sí? Esta vela de por acá. Entonces entendemos que lo que más viene en la semana, aparte, bueno, en este caso no tenemos mucha cosa para la izquierda, pero lo que nos espera para el resto de la semana, fíjense que no solamente podemos entender la dirección del día, sino que también la dirección de la semanal, va a ser en busca de los targets de los máximos de la semana anterior. Esto es muy, pero muy poderoso, ¿sí? Recién un poco se los comentaba cuando vimos que el precio había neutralizado los máximos de la semana anterior, ¿sí? Un poco por acá. El precio había neutralizado los máximos del día anterior, ¿sí? Pero bueno, el precio
esto, el sesgo, digamos, venía alcista. Entonces, la siguiente vela semanal, ¿sí? Fíjense que ni siquiera termina por debajo de este mínimo, es decir, nosotros estamos acá, estoy hablando de esta vela en sí, ¿sí? Nosotros venimos y, ok, neutralizó el máximo de la semana anterior. No automáticamente vamos a ir a buscar el mínimo. O sea, esto fue un miércoles, bueno, mínimo fue esta, que ya lo había neutralizado. Pero bueno, en este caso se llevó el máximo, automáticamente vemos una vela bajista, ¿sí? Pero no termina por llevarse con fuerza el mínimo de la vela anterior. Entonces, eso lo que me está diciendo es que si bien tomó liquidez, neutralizó y le dio para hacer un movimiento hacia abajo, no es tan fuerte, no es esta vela la que está pasando acá, ¿sí? Esto acá no es lo mismo que esto, ¿sí? Que era lo que hubiésemos esperado si esto tenía mayor volumen tras haber neutralizado un máximo de la vela anterior, ¿sí? Esto de la semana básicamente se entendió, es eso, tenemos el mínimo máximo diario, ¿sí? Y después tenemos el mínimo máximo semanal. Entonces podemos entender que si estamos a un martes neutralizando el mínimo de la semana anterior y vemos que el precio cierra en forma de mecha, ¿sí? Básicamente entendemos que es un patrón de reversión y que vamos a ir en búsqueda del máximo de esa semana, ¿sí? Como lo hacemos diario, lo hacemos semanal también. Entonces, luego tenemos los swing low y los high que funcionan también como una zona de toma de liquidez. Es decir, al reaccionar a un swing high o un low deberemos tener en cuenta si lo hace de forma de reversión o continuación. Básicamente, para que no sepa lo que es un swing low o un swing high, es una formación de tres velas, ¿sí? Donde la del medio, ¿sí? En este caso que es un swing low, es menor, ¿sí? A la de las dos anteriores. Es decir, acá tenemos que el precio cierra por este, no cierra, alcanza este precio, la vela que le sigue alcanza un precio más abajo y la que le sigue más arriba, ¿sí? Entonces, acá se forma un swing low. Lo mismo al revés, es un patrón de tres velas donde los máximos, el máximo del medio, ¿sí? Supera la de los dos, la del anterior y la que le sigue. Entonces acá tenemos un swing low hacia abajo y un swing high del alza, ¿sí? Eso clarito. Entonces, funciona de la misma manera que vimos que tenemos reversiones en máximos y mínimos diarios y semanales. También vamos a encontrar en los swing high o swing low, ¿sí? Básicamente, acá tenemos que el precio viene a hacerme, acá tenemos un swing low, ¿sí? Porque lo que le decía el precio es el mismo ejemplo, y el precio viene y cierra por debajo, ¿sí? Cierra por debajo, ¿sí? De este swing low. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Un patrón de continuación. La vela siguiente va a hacer esto y va a continuar su movimiento hacia abajo, ¿sí? Cuando tenemos un patrón de reversión, es cuando el precio cierra, ¿sí? Por debajo, ¿sí? Del swing high. En este caso, un swing high básicamente tenemos este máximo, fíjense, esto es un swing high, y acá vemos que el precio en este punto respeta, ¿sí? Ese swing high. Por lo tanto, el que se convierte en liquidez es este mínimo de esta vela. Entonces lo que esperaríamos es que la próxima vela, cuando abra acá en este punto, ¿sí? Haga esto, ¿sí? Y neutralice este mínimo de la vela anterior, ¿sí? No me quedó muy bien el ejemplo, pero básicamente tenemos esto, que la vela abre ahí, tenemos la mecha y la próxima cerraría por acá, ¿sí? O al menos neutralizaría este mínimo de la vela anterior. ¿Por qué? Bueno, porque viene de absorber la liquidez del swing high anterior, entonces este se convierte en liquidez. Como en este ejemplo, acá este mínimo se convierte en liquidez, o sea, la vela siguiente vamos a esperar que mínimo se tome la liquidez de ese precio. En este caso vamos a esperar que el precio se lleve la liquidez de ese bajo por ahí, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo en los gráficos para que lo puedan entender de una mejor manera. Muy bien, amigos y amigas, ya estamos en el gráfico. Entonces vamos a ver si encontramos algún ejemplo respecto a los swing high o swing low. Bueno, en este caso, sí, siguiendo con lo que venimos aprendiendo, tenemos que el precio termina por debajo del mínimo anterior, por lo tanto es la liquidez que esperaríamos que el precio vaya, ¿sí? El precio la toma perfectamente, ese es el mínimo nuevamente porque termina con cuerpo por debajo del mínimo anterior. El precio se lo lleva perfectamente. Nuevamente lo mismo, este es el mínimo que esperaríamos que el precio vaya a buscar por patrón de Bayes. Básicamente termina por debajo de
del cierre de la vela anterior, el precio se la lleva. Seguimos, patrón de continuación, porque con mucha fuerza, con mucho cuerpo, el precio se lo está llevando. Y vemos que ahora el precio que termina el citado, o sea, si bien neutraliza la mecha que el mínimo que nosotros estábamos esperando, ¿sí? Neutraliza este mínimo, ¿sí? Ahora termina alcista. ¿Y por qué? Sencillamente porque tenemos que tener en cuenta el contexto, como les comentaba recién. Acá estamos reaccionando a esta zona, ¿sí? A esta zona que viene de generarme un alto más alto, ¿sí? En lo que tenemos por acá, el precio viene de este punto a generarme un alto más alto. Fíjense ustedes que el precio cae con muy poco volumen, ¿sí? Ven cómo mezclamos todos los conceptos, o sea, tenemos el contexto general, el precio ya pierde volumen al llegar a esta zona, ¿sí? Y es inminente que el precio se dé vuelta, completa todo el imbalance, ¿sí? En este caso, fíjense ustedes, ¿no? Cuando estábamos acá, esperamos que el precio lleve el máximo, se lo llevó, pero después automáticamente el precio cierra por debajo, ¿sí? Del máximo neutralizado, por lo tanto este se convierte en liquidez. Y ahí es que empieza todo el retroceso. O sea, nos podemos evitar seguir comprando acá porque entendemos, ¿sí? Cuál va a ser la próxima liquidez. Al menos hasta que el precio demuestre lo contrario, como es el ejemplo. Acá demuestra lo contrario. Ya amanece alcista, por lo tanto... comparado a la vela anterior, por lo tanto esperamos que el precio vaya en búsqueda de ese máximo, ¿no? El precio lo toma perfectamente, ¿sí? Como neutralizando porque cierra por debajo, ¿sí? Por lo tanto esperaríamos que el precio se lleve ese mínimo. Lo toma ese mínimo perfectamente, un patrón de continuación, por lo tanto esperaríamos que el precio se lleve el máximo de esa vela. No pasa nada, ahí no hizo nada sencillamente. Como cerró medio por debajo, esperaría que neutralice. No pasó nada. Ahora sí, tomamos el máximo que teníamos marcado y patrón de continuación. Bueno, ¿sí? Esta vela, si yo la envío en comparación a la anterior, cerró por encima, por lo tanto todo quiere en búsqueda de estos máximos. Y tomando en cuenta el contexto, si vengo de esta zona que viene, ¿sí? De generarme, como decía anteriormente, un alto más alto. Por lo tanto, buscaría seguir comprando. Y falló, evidentemente. No se lo llevó, por nada, no se lo llevó. Y esta vela, evidentemente, termina bajista. Vamos por el mínimo, ¿sí? Termina bajista. Y vean ustedes, ¿no? Acá el precio lo que está haciendo es neutralizar, ¿sí? Esto fue jueves 9 y esto fue 27. Vean, acá sí tenemos un claro ejemplo del mínimo semanal, ¿sí? Esto fue 27 de febrero. Vamos a fijarnos. Total fue este año, ¿sí? 27 de febrero, vamos a marzo, mira. Acá se ve, fue el lunes 27 de febrero y esto fue miércoles 8 de marzo, entonces fue la semana anterior. Básicamente acá el precio está neutralizando este mínimo de la semana anterior, ¿sí? Y cerrando por encima. Por lo tanto, esperaríamos que el precio vaya por los altos, es decir, por el máximo de esta vela. Y ahí está, ¿se entiende? Y a ver si encontramos un swing low. Acá se formó evidentemente un swing low, ¿sí? Acá tenemos este precio, es el mínimo de estos dos, ¿sí? A comparación de estos dos, entonces tenemos un swing low. El precio, ¿a dónde vamos? Hacia la alza. Y ahí está, el precio se lo lleva. Y ahí podemos continuar nuevamente, ¿sí? Seguimos, ¿a dónde vamos? A buscar el máximo de esa misma vela. Fíjense que el precio lo toma, ¿sí? Y si bien cierra por debajo, buscaría este mínimo, pero no me dice mucho esta vela, es como que se queda en el lugar, si bien neutralizó el máximo que esperamos, la misma se queda en el lugar. Toma el mínimo, evidentemente, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense ustedes, esta vela, ¿sí? Cierra por encima del swing low que estábamos acá. Este es un swing low. Entonces el precio cierra por encima de él, o sea que toma liquidez y todavía seguimos reaccionando a esta zona de por acá. Fíjense cómo él toma liquidez lo más que puede de todos los puntos que va dejando. Entonces, ¿qué esperaríamos ahora? Que el precio vaya al alza. No hace nada. ¿Ven? Esta termina por encima de la anterior, por lo tanto esperaríamos continuación en compra. Exactamente lo mismo. Y ahí se termina llevando el mínimo de la vela que venía de neutralizar, ¿sí? El swing low anterior.
¿Ven? O sea, lo poderoso que es esta información. Así que, bueno, amigos y amigas, espero que les haya servido esta información. Lo bueno que van a poder descargarse en la descripción de este video, por acá abajo, van a poder descargarse el PDF que les he armado, que les he mostrado para que tengan de ejemplo, como les dije, para que subrayen, para que escriban, para que saquen anotaciones, ¿sí? Eso es lo bueno. Y tiene información para entretenerse bastante este fin de semana. Espero haberle podido aportar. Este es mi interpretación, ¿sí? De lo mucho que he aprendido de ICT. No es algo que yo inventé, no me lo adjudico para nada. Lo aprendí del gran maestro. Así que bueno, es como yo lo interpreto, es como yo lo llevo a cabo. Como siempre digo, no nos quedemos solamente con esta metodología, digamos, de poder identificar la dirección del día o de la semana, sino que también podamos mecharlo con los conceptos que ya hemos adquirido, ¿sí? Si sos nuevo en Smart Money, acá abajo tengo en la descripción tengo un curso totalmente gratuito que hemos desarrollado con nuestros amigos de Active Trade, lo cual te invito a que te hagas una cuenta con ellos, que es totalmente gratis, una cuenta demo, la lleves a TradingView, puedas operar directamente de ahí. Eso es fantástico porque te da mucha practicidad. Así que bueno, en la descripción tenés todos los links para poder abrirte una cuenta, tenés link para poder descargarte este PDF, los links para acceder a todos los cursos que yo tengo grabado totalmente gratuito. No te voy a vender nada, quédate tranquilo, tranquila. Y bueno, espero, corazón, que te sirva esta información. Si te sirvió de algo, comentar acá abajo. Cualquier duda o algo me lo dejan saber, que los estaré leyendo. Y les mando un muy pero muy fuerte abrazo.